Bueno, me da mucho gusto saludar al licenciado Jesús Silva Herzog, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, ex candidato del PRI al gobierno del Distrito Federal y también fue representante de nuestro país ante los Estados Unidos, allá en Washington, D.C. Licenciado, muchas gracias y muy buen día. Hola, Oscar Mario, me da mucho gusto saludarlo. Licenciado, usted y don Francisco Suárez Dávila, exdiputado federal y ex subsecretario de Hacienda, firman un texto en el Universal hace 2 días sobre el caso Citigroup y Banamex. Lo intitulan Hacienda, reprobada en Derecho y en Nacionalismo. Bueno, es un tema difícil de explicar y de entender para quienes no somos expertos, señor licenciado. Yo le pediría, si a manera de resumen, le pudiera decir al auditorio qué dice el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en relación a que un gobierno extranjero pueda ser dueño de una institución financiera que opera en México, y finalmente la controversia que hay entre lo que sucede y lo que manda el artículo 13 de la ley bancaria que se elaboró hace 20 años. Señor licenciado. Bueno, como usted lo apunta, Oscar Mario, el problema surge, o el artículo que elaboramos el licenciado Suárez Dávila y yo, surge como respuesta a un comunicado que la Secretaría de Hacienda emitió el jueves pasado. En ese comunicado se hace una interpretación de la ley y del Tratado de Libre Comercio que a nuestro juicio no es correcta, puesto que estima la Secretaría de Hacienda que la situación en la que se encuentra Banamex, cuando Citibank ha sido tomada, bueno, pues con un poder accionario del Tesoro americano muy considerable, a nuestro juicio esa situación es ilegal, puesto que la ley de instituciones de crédito, usted lo mencionó, el artículo 13 y la propia Tratado de Libre Comercio, estipula con claridad que ningún gobierno extranjero puede ser accionista de entidades financieras mexicanas. Claro, como toda disposición jurídica, se da pauta para que haya varias interpretaciones, pero a nuestro juicio el argumento de la Secretaría de Hacienda es un argumento equivocado y que en última instancia nos da la razón a quienes pensamos que la situación de Banamex en este momento es una situación ilegal y que abre la oportunidad, y conste que lo subrayo, abre la oportunidad para que México pueda recuperar pues el segundo banco más importante del país, después de que cometimos, a mi juicio, uno de los más graves errores históricos en política económica al permitir que la mayor parte de los recursos bancarios queden en manos de extranjeros. Y bueno, pues esta sería una oportunidad para que podamos iniciar un proceso en el que volvamos a tener los bancos en manos mexicanas. Somos el único país de los grandes en el mundo que ha perdido el control de su sistema de pagos y que este se encuentra precisamente en manos extranjeras, lo cual representa, a mi juicio, una barbaridad y que representa también pues el contar con menores elementos para estimular el crecimiento, para hacer frente a la crisis, etcétera. Sí. El argumento de Hacienda, por ejemplo, olvida de responder a una pregunta fundamental. ¿Le conviene a México recuperar al segundo banco más importante del país? Y si la respuesta es afirmativa, bueno, pues vamos a buscar la manera de hacerlo. Citigroup se encuentra en una situación muy delicada, todos lo sabemos. Es un banco que está pues pasando por problemas de solvencia muy importantes y a lo mejor es una buena oportunidad para ayudarlos comprándole Banamex. Señor licenciado, bueno, usted como hombre muy práctico que es, le pregunto, bueno, tiene razón cuando dice los recursos financieros pues ya están en manos de extranjeros con la extranjerización de la banca, ¿no? Como usted dice, la mayor parte de los bancos que operan en el país
sus matrices son de otras, están en otras naciones. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, olvidándose del concepto de soberanía y de nacionalismo, si podemos pues abstraernos de estos dos términos para su respuesta? ¿Cuál sería la diferencia de que sea un banco extranjero o un gobierno de otro país, señor licenciado, en la práctica? ¿Hay mucha diferencia o realmente no hay ninguna? Yo creo que sí hay diferencias y lo estamos viendo en nuestro país en estos últimos meses. La banca en México, porque no es la banca mexicana, pues sigue las instrucciones, las directivas, la estrategia que le marca sus matrices en el extranjero, y no con frecuencia obedecen o responden a un verdadero interés nacional. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, pues cuando enfrentábamos algún problema como el que estamos enfrentando hoy en día, que por cierto no tiene precedente, bueno, pues teníamos al sistema bancario mexicano como un instrumento más adicional a la política monetaria, a la política fiscal, para hacer frente a los problemas. Hoy en día, pues los bancos en México responden a lo que les dice su oficina en Nueva York o en Bilbao o en Santander. Sí, pero realmente hay competencia, digamos, hay bancos españoles, hay bancos canadienses o un banco canadiense, hay un banco inglés, etcétera, etcétera. Y este banco, cuya intervención por parte temporal por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál sería pues la diferencia a como estaban antes, dependiendo de un gobierno o dependiendo de los ejecutivos de la institución, señor licenciado? Perdón que insista, pero, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que tiene mucha razón, y hasta este momento la tesorería americana no ha intervenido en el manejo, digamos, cotidiano de Citigroup. Han sugerido el cambio en el Consejo de Administración, han incorporado a 4 consejeros adicionales, pero no está interviniendo el Tesoro en el manejo diario de la operación de Citigroup. Pero no sabemos cuándo lo puedan hacer. Y yo creo que bien valdría la pena que recuperáramos en manos mexicanas este banco, que pues es uno de los bancos más importantes del país. Podríamos tener en ese momento un instrumento adicional para sugerirle, para que aceptara las directivas del gobierno para apoyar ciertos sectores, ciertas regiones económicas del país, y que se constituyera pues en un instrumento adicional de política económica, cosa que en este momento prácticamente no lo podemos decir. Sí, pero independientemente de ese sentimiento nacionalista que yo creo que a la gran mayoría agrada o la gran mayoría con él empata, dice usted, bueno, quizá una matriz extranjera pudiera restringir el crédito en México de su institución al enviar recursos de los ahorradores mexicanos a su país de origen. Pero eso lo puede hacer la matriz o lo puede hacer el gobierno, señor licenciado, ¿no? Pues sería lo mismo. Bueno, pues sí, pero si estuviera ya en manos mexicanas... No, con manos mexicanas no. No habría ese problema, ¿verdad? Pero actualmente el riesgo ahí está, ¿no? El riesgo ahí está, señor licenciado, no. El riesgo está ahí, claro. El riesgo está ahí con o sin la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Citibank. Eso es correcto, y a lo mejor es probable que es lo que esté aconteciendo. Tenemos por ahí las palabras del gobernador del Banco de México el viernes pasado en la convención bancaria de Acapulco, en la que señala de manera muy clara que ve con preocupación cómo los bancos en México han restringido aún más el crédito siguiendo instrucciones de sus matrices para estar fuera de cualquier situación de riesgo. Y esto, bueno, pues no contribuye a la atención de los problemas básicos del país. Ahora, esto no lo digo yo, lo dijo el gobernador del Banco de México. Ahora, afortunadamente hay muchos otros bancos, incluso, por ejemplo, Banorte 100% mexicano, Inbursa 100% mexicano, y esto pues no le dejaría, dentro de la competencia natural del mercado financiero en nuestro país, pues no le dejaría pues una mejor posición o fortalecería la posición de los actuales bancos que son 100% capital nacional. Bueno, ahí no sé si entendí su pregunta,